ahora vamos a pasar a hablar del System Clock. Cada vez que ustedes quieran trabajar con un microcontrolador diferente, siempre tienen que empezar por el System Clock. Siempre van a empezar por el clock, ¿sí? En este caso, para este micro, tenemos tres diferentes fuentes de reloj. Tenemos el HSI, el HSI y el PLL. El HSE es el High Speed External, el HSI es el High Speed Internal y el PLL Clock es para poder levantar la frecuencia del clock, ¿no? Del micro. En este caso, en el HS Clock tenemos dos fuentes de reloj posibles. Podemos alimentarlo con un clock externo que va a ingresar por el pin OSKIN y ahí la señal tiene que ser una señal cuadrada, ¿no? Como máximo puede ser de 25 MHz. O también podemos utilizar un cristal que es el más conocido, ¿no? Colocarle nuestro cristal de cuarzo ahí en las patitas OSKIN y OSCOW para que se pueda oscilar ese cristal, ¿no? Y el rango en el que tiene que estar el cristal es entre 8 a 16 MHz. Por lo general, en lo que es cristales, siempre es a baja frecuencia. Pero si ustedes le colocan un cristal de una frecuencia más elevada, si ustedes quieren hacer ya aplicaciones en lo que vendría a ser RF, en lo que es IoT, esas líneas por donde transcurre, por donde corre la frecuencia, si es una frecuencia elevada, se genera ruido. Va a haber un pequeño ruido por ahí que se filtre. Entonces, lo ideal siempre es tener un cristal de baja frecuencia y utilizar los PLL para poder levantar esa frecuencia hasta la frecuencia máxima. Luego tenemos el HSI, que es el High Speed Internal, es el clock interno del microcontrolador, y en este caso, para este micro, tenemos un cristal interno de 8 MHz. El HSI se utiliza como una entrada de PLL. O sea, si el HCI lo quiero utilizar como PLL, con el PLL para poder levantar la frecuencia, como máximo solamente voy a llegar hasta 64 MHz. Es decir, con el cristal externo llego hasta 72 MHz y con el cristal interno llego a 64 MHz. Ustedes ahí ven la diferencia, ¿no? Les conviene más utilizar un cristal externo para poder llegar hasta la máxima frecuencia. Y luego tenemos el PLL Clock, como les decía, este PLL se utiliza para poder subir o bajar la frecuencia del microcontrolador. Son un juego de tres PLLs que tienen que variar para hacer que el micro llegue hasta la máxima frecuencia. Listo, ya está acá y tenemos la parte de más o menos de la teoría de los microcontroladores ARM. Y ahora sí, ya podemos pasar a la parte de la programación. Entonces, todos tenemos que ir al STM32 QBID. Entonces, esta parte de acá lo vamos a minimizar, ¿correcto? Esta parte de acá lo minimizamos, ¿sí? Y entonces, si se han instalado correctamente el QBID, en el escritorio les debe aparecer este icono, STM32QBID 1.3.0. STM32QBID 1.3.0. ¿Sí? ¿Todos están ahí? STM32QBID 1.3.0. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir el IDE. ¿Sí? Abrimos el IDE. Abrimos el IDE. Y por defecto aparece una ventana. ¿Sí? Aparece una ventana preguntándonos dónde quieres guardar tus proyectos. Por defecto lo guarda en esa ruta, en el C User PC STM32QBID Workspace. Por defecto aparece ahí. Pero ustedes pueden cambiar esa ruta, ¿no? Por ejemplo, acá yo le voy a cambiar, le doy clic a Browse y selecciono mi ruta que sea mi disco D, acá, carpeta ARM, y le voy a decir que esta de acá sea mi nueva ruta. ¿Sí? Ahí está. Miren, ya le he cambiado de ruta al QBID. Entonces, en esa ruta se van a guardar mis proyectos, todos mis proyectos.
le doy clic a Launch. ¿Todos están ahí? ¿Sí? ¿Todos ya abrieron el QBID? ¿Todos están en el QBID? ¿Sí? ¿Todos se descargaron el IDE? Perfecto. Entonces, vamos a empezar a crear nuestro primer proyecto en el QBID, ¿correcto? Vamos a empezar a crear nuestro primer proyecto en el QBID. Entonces, para crear nuestro primer proyecto, tenemos que ir acá a la opción que dice File, a la opción que dice File. File, New, File, New, STM32 Project. 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 Le damos clic. File, New, STM32 Project. Y miren, aparece esta ventana. Aparece esta ventana. ¿Sí? Aparece esta ventana. Y en esta ventana, miren, en la parte de acá, en la parte izquierda, tiene como una lupa. En esa lupa, ustedes deben aquí escribir el microcontrolador con el que van a trabajar. Entonces, para hacer la simulación en Proteus, el Proteus solamente cuenta con el micro STM32F103C6. En cambio, nuestro micro a nivel de hardware es el C8T6. Entonces, el código que yo haga ahora para Proteus no va a poder funcionar cuando lo haga en real. No tengo que crear otro proyecto. Entonces, para hacer la simulación, voy a utilizar el micro STM32F103C6 para hacer la simulación. Y cuando hagamos la parte real, va a ser con el F1003C8T6. ¿Correcto? Entonces, acá le colocamos STM32F103C6. Y miren, aquí aparece, miren, en el lado, una vez que ya he colocado el nombre del micro, en la parte izquierda aparece STM32F103C6TX. Lo selecciono el micro, empaque LQFP48 y le doy clic a Next. Le doy clic a Next. Selecciono y le doy clic a Next. Y miren, aquí aparece esta ventana. Aquí aparece esta ventana. Y nos dice Project Name. En Project Name debemos colocar el nombre de nuestro proyecto. En Project Name debemos colocar el nombre de nuestro proyecto. Y acá yo le voy a colocar a mi proyecto ejemplo. Project Name, de nombre le coloco ejemplo. Project Name, de nombre le coloco ejemplo. Project Name le coloco de nombre ejemplo. Y le damos clic a Next. Le coloco ejemplo y le doy clic a Next. Project Name y le doy clic a Next. Next. Y luego le doy clic a la opción que dice Finish. Finish para finalizar.
Luego me aparece una ventana preguntándome si quiero, si quiero ver el QMX en perspectiva. Y le doy que yes. Yes. Y esperamos a que cargue. Y aquí está, miren. Ya apareció el empaque del microcontrolador. Ya apareció el empaque. Todos están ahí. Todos ya llegaron a esa parte de desapareció el micro. ¿Sí? Todos tienen que llegar ahí. Les tiene que aparecer el empaque del micro. Todos tienen que llegar ahí. Les tiene que aparecer el micro. Todos tienen que llegar ahí. Y listo, miren. Entonces, vamos a configurar a este micro para que trabaje con el clock externo. Entonces, si yo quiero que este micro trabaje con el clock externo, le doy a System Core, le doy a RSC y le doy clic a HSE y selecciono, miren, le doy RSC, luego voy a HSE, al High Speed Clock, y selecciono acá Crystal Ceramic Resonator. Crystal Ceramic Resonator. Cuando ustedes le dan clic a esa opción, en el micro se van a seleccionar los dos pines de OSC-IN y OSC-OUT. ¿Sí? Seleccionan, le dan clic, miren, le voy a dar clic y se han marcado los pines PD0 y el pin PD1, el OSC-IN y el OSC-OUT, para poder conectar ahí el cristal del microcontrolador, el pin OSC-IN y el pin OSC-OUT. Y una vez que ya elegí estos pines, ahora voy a la parte que dice Clock Configuration. Una vez que ya elegí estos pines, voy a la opción que dice Clock Configuration. ¿Sí? Miren, ya elegí los pines, ahora tengo que ir a la opción que dice Clock Configuration. Está acá en la parte de arriba. Esta ventana de acá es la ventana, la pestaña Pinout Configuration. Pinout and Configuration. La pestaña que le sigue es la pestaña Clock Configuration. Le doy clic a Clock Configuration y acá ustedes pueden ver, miren.
cómo está conectado el clock del microcontrolador. Y miren, por defecto ya aparece con una frecuencia de 8 MHz. Entonces, esto de acá lo dejamos igual. Aquí está 8 MHz. Y luego me pide si quiero utilizar el HSI o si quiero utilizar el HSE. Sí, miren, entonces le doy checa acá al HSE. Ahí está, miren. Entonces, si quiero llegar a la frecuencia máxima, entonces este 8, el PLL Mul acá, le debería colocar 9, ¿no? 8 por 9, tengo ya 72 MHz. Y miren, por defecto acá venía con el HSI, entonces acá debo habilitarle un check al PLL Clock. Y ya está configurado con la frecuencia máxima de 72 MHz. Entonces, si estuviéramos trabajando con el micro de manera real, sí puedo trabajar con esta frecuencia máxima, ¿no? Pero como en este caso vamos a hacerlo con el Proteus, eh, si ustedes le colocan esa frecuencia al Proteus, el Proteus se va a colgar, se va a cerrar, porque es demasiada frecuencia para el Proteus. Entonces, para que ustedes puedan hacer simulaciones en el Proteus, es recomendable que lo trabajen a 8 MHz, nada más, para que el Proteus no se cuelgue. Entonces, esta frecuencia máxima lo voy a bajar a que solamente llegue a 8 MHz nada más. Ahí está, miren. Le he cambiado este de acá, le he puesto 2, de lo que era 1 le he cambiado a 2, y el 9 también lo he colocado a 2, para que la frecuencia la frecuencia del clock se encuentre a 8 MHz. ¿Sí? O sea, si fuera real, sí, normal puedo trabajar con la frecuencia máxima de 2 MHz, pero para hacer simulaciones solamente le colocamos a 8 MHz. Solamente le colocamos a 8 MHz para poder trabajar. Y el Proteus no se cuelgue, ¿no? Entonces déjenlo tal y como está acá en la pantalla, déjenlo con esa configuración para que el micro pueda trabajar a 8 MHz. ¿Todos ahí? Ya lo dejaron tal y como está en la pantalla.
Listo. Ahora regresamos a la parte de Pinout and Configuration. Regresamos a la parte de Pinout and Configuration. Y para habilitar los pines de programación, recuerden que habíamos dicho que son dos pines para programar con el ST-Link V2, el SWDIO y el SW-Clock. Tenemos que ir a esta parte que dice sys. Miren, en la parte que dice sys, le doy check a esta parte que dice debug y selecciono serial wire. En sys voy a la parte que dice serial wire. Le doy clic a serial wire. Serial wire. Y cuando le doy clic, miren, se han marcado dos pines. El pin SWDIO y el pin SW-Clock. El pin SWDIO y el pin SW-Clock. Esto de acá vendrían a ser los dos pines a los cuales ustedes tendrían que conectar el programador, ¿no? Para que puedan pasar el punto X a la memoria flash del microcontrolador, ¿correcto? Y bien, entonces, esto de acá sería todo. Estos serían todos los pasos para configurar el clock del microcontrolador, ¿sí? Esos serían todos los pasos para configurar el clock del microcontrolador. Esos serían todos los pasos para configurar el clock del microcontrolador. Entonces, una vez que ya he terminado de configurar al microcontrolador, un momentito, ya. Una vez que ya han terminado de configurar, una vez que ya han terminado de configurar, seleccionan su proyecto, miren acá, le dan clic a ejemplo, y luego presionan el build. Acá hay un martillo en la parte de acá arriba, le dan clic al build. Le dan clic al build. Ejemplo, clic al build. Y una vez que ya ha terminado de compilar, miren, en la carpeta que dice core, en la carpeta src, allí aparece el main.c. Allí está el main.c. Allí está el main.c. Abrimos el main.c y aquí está nuestro código. Sí, miren, aquí está el código. Toda esa configuración de clock que hicimos está acá, miren. Todo esto de acá es.
Toda esta es la configuración del clock. ¿Sí? Entonces, y mira, ¿qué aparece? Cuando ustedes crean el proyecto, acá les aparece con un montón de comentarios, ¿no? Estos comentarios les ocupa demasiado espacio. Ustedes acá lo pueden borrar. Ustedes acá lo borramos para que quede más corto el código. Ahí está. Sí, lo borramos y otra vez lo compilamos. Listo. Entonces, hasta acá ya tengo configurado el clock. Lo que nos faltaría ahora es trabajar con el GPIO para poder manipular los puertos de entrada y salida.